13:15 abrimos nuevo bloque de Córdoba, la siesta en vivo, como siempre aquí por la pantalla de Canal C Argentina. Y vamos a hablar de esto que decíamos en el bloque anterior, de el fenómeno OVNI. ¿Puede ser un año bisagra este 2026? ¿Llegará tan lejos Donald Trump de hacer una conferencia de prensa y anunciar que hay vida más allá de nuestro mundo, que hay vida extraterrestre? Bueno, vamos a hablar con un especialista que investiga, que estudia el tema, que es de Capilla del Monte. Qué lugar más indicado de ser de Capilla del Monte para hablar del fenómeno OVNI. Ariel Pro, que siempre es un gustazo saludarlo. ¿Cómo estás, Ariel, querido? ¿Todo bien? Muy bien, un placer verlos a ustedes de nuevo ahí haciendo su trabajo firme, ahí poniéndole todo el pecho, como decimos los cordobeses, para adelante siempre. Y bueno, es muy lindo, es muy interesante todo lo que se está planteando ahora a nivel mundial, ¿no? Sobre todo de Estados Unidos, que siempre son los referentes de la temática OVNI, en el sentido del ocultamiento, ¿no? Que como que saben pero no dicen, este, ocultan para un nuevo tiempo, pero parece que este año va a haber una nueva divulgación, porque en su momento, recuerdan, hace unos años sacaron algunos videitos como diciendo, bueno, hay algunas cosas que están pasando, que no sabemos muy bien qué es lo que sucede, pero lo están empezando a mostrar. Lo que pasa es que ahora parece ser que quieren ya mostrar un poco más, es decir, Trump le está diciendo a las autoridades de seguridad que ya un poco empiecen a mostrar otro tipo de videos, como parece que ser como una concientización al planeta Tierra, que no estamos solo en este universo, ¿cierto? Que nos visitan realmente a naves, astronaves, ovnis, aquí en la Tierra, que no son nuestras, ¿no? Así que es muy interesante la expectativa que para noviembre seguramente Trump, a través de conferencias y videos, se va a saber un poquito más de esta temática. Después vamos a hablar de una profecía de Parravicini para este tiempo sobre la temática OVNI, que es muy interesante unirlo a esto. Claro. Ariel, esto del Área 51, que lo hemos visto en películas, que se habla tanto, ¿es un mito? ¿Existe esto realmente en Estados Unidos? ¿Hay posibilidades que haya caído una nave ahí y hayan tenido que cerrar todo el perímetro para guardarlo en un ultra secreto? ¿Qué se sabe de esto? Bueno, ya sabes que, fíjate qué cosa muy curiosa, aquí en Capilla del Monte siempre hablamos también de lo que es Roswell, ¿cierto? Como otro lugar, otro epicentro energético. Bueno, en ese caso es histórico, acá es presente, siempre están sucediendo cosas en Capilla del Monte, ¿no? Que nos cuestan los mismos turistas, ¿cierto? No solamente los investigadores. Pero Roswell es un caso real que se ha ido tapando, fue una de las primeras tapaderas que hicieron los gobiernos norteamericanos para no decir a ciencia cierta de lo que había pasado, ¿cierto? Pero evidentemente de ahí salió mucha tecnología para los Estados Unidos, eh, pero no solamente fue ese caso, hay muchos casos en Argentina, en México, en Europa, que han pasado cosas similares. Y entonces más allá de la carrera espacial famosa, que siempre es una competencia entre todos los países, también hay una competencia entre tener tecnología extraterrestre, ¿no? Hace poco se habló de la esfera de Buga, ¿no? Que estaban hablando en México, y muchas otras cosas que se van encontrando, ¿no? A nivel civil y a nivel militar. Evidentemente, cuando son casos así ya tan extremos, Estados Unidos siempre está en cualquier parte del mundo, no te voy a decir en minutos, pero sí en horas, están cerrando todo el área, como hicieron acá en Capilla del Monte, cuando fue la famosa huella del pajarillo, que vino el ejército argentino junto con los servicios secretos americanos, la NASA, y se llevaron todo lo que, claro, la nave ya no estaba más, pero sí quedó todo el polvillo, todo ese quemazón que hubo. Ellos los metieron en cajas, esas cajas en bolsas,
en hielo seco y se lo llevaron al aeropuerto Córdoba con destinos seguramente a Estados Unidos, quizás a esa área 51. Ah, ¿Por mirá, no qué? sabía eso, Claro, ¿eh? tremendo. No sabía que habían hecho ese operativo ahí en Capilla del Monte, ahí cuando encontraron todo, Así, el año Ariel. 1986. Ah, Cerraron durante 3 días toda la mira, zona del Cerro Pajarillo. bastante. ¿Por qué se trata con tanto hermetismo la causa? ¿Saben algo los ovnis que nosotros no sabemos? ¿Tienen alguna data muy importante que la gente se prefiere guardársela? Claro, porque todo esto es secreto, o si vamos a hablar de los gobiernos detrás de los gobiernos, vamos a decir, por ejemplo, Estados Unidos no es Argentina, ¿cierto? Estados Unidos es uno de los países más importantes del mundo, si es el que no es más en el tema de seguridad. Entonces hay muchas capas de seguridad que ni siquiera el presidente entra en esos lugares, por eso él pide que se desclasifique ciertos fenómenos que han sucedido en su país para que la gente sepa, ¿cierto? Como para aclarar un poquito el tema. Pero evidentemente la otra parte es muy reticente, ¿no? Porque quieren mantenerlo todo en secreto. Y tenerlo en secreto es control. Tener control, tener el poder, ¿cierto? Porque hay muchas cosas dentro del fenómeno OVNI, sobre todo que vienen de estos países, que muchas veces tienen las órdenes bueno, eso es un tema de seguridad que están en todos los países, pero generalmente en Estados Unidos, cuando hay objetos voladores no identificados, algo que está volando, sobre todo en estos tiempos de incertidumbre, ¿cierto? Irán, China, Rusia, pues ellos tienen las órdenes de derribar todo lo que entre en el cielo, en el espacio aéreo estadounidense y bajarlo, ¿cierto? Ahí entra todo, ¿cierto? Y por supuesto que si bajan un ovni o un dron una canepla de monitoreo de las naves, pues bueno, eso es todo tecnología para ellos, nueva, ¿cierto? Las estudian y se guarda. Y eso evidentemente no sale en los diarios, no sale, no le interesa, porque es poder, control y manipulación, evidentemente. Claro, bueno, vamos a esperar, Ariel, a ver qué pasa, ¿eh? Yo tenía ahí el 8. No, hay una. Sí. No, te iba a decir nomás no para terminar, pero sí para ampliar que el 21 de noviembre de este año va a salir un documental muy Ajá. importante, donde va a salir nada menos que también, entre otros, Marco Rubio, que es una de las personas importantes en Estados Unidos hablando de este tema, ¿cierto? Es la divulgación de esta era, es decir, van a divulgar la parte OVNI. Curiosamente también están haciendo muchas cosas que están relacionadas con las elecciones, ¿cierto? Que va a haber también en noviembre. Entonces muchas de las medidas que se toman ahora en Estados Unidos están pensadas también en lo que son las elecciones para ese tiempo, que es para las cámaras menores de Estados Unidos, que sería como diputados, senadores, aquí para nosotros, pero es muy importante. Entonces esto, como llama la atención tanto a creyentes como a escépticos, pues seguramente, y esa claridad de abrir el campo ufológico a nivel nacional, salir del ocultamiento. Pero vamos, esto yo quiero que unan algo muy importante, que nosotros tuvimos un gran profeta, que fue Parravicini, nada menos, y Parravicini decía esto sobre la ciencia. Diría, la ciencia al principio negará, luego dudará y luego dirá, sí, es verdad, relacionado a la temática OVNI, o sea, sobre los visitantes extraterrestres, navieros extraterrestres. Así comienza la profecía, sobre los navieros. Entonces nosotros estamos en ese tiempo, por eso es muy importante esa profecía de Parravicini, que ya la dijo entre 1930 y 1970, que ya falleció. O sea que ya él anticipó, vio todo lo que iba a suceder. Evidentemente va a haber una aclaración más importante. Yo creo que este año vamos a dar un paso muy importante, que la gente se va a enterar de muchas cosas, sobre todo de esas declaraciones de Marco Rubio, que parece que va a declarar que sí, que evidentemente hay objetos que están surcando los cielos de Estados Unidos y que no son humanos. Claro, claro. Y Ariel, ahora qué te ha llegado ahí en Capilla del Monte, ¿has tenido vos en persona algún avistamiento
algo excepcional o lo que te cuenta también, porque van muchos turistas. ¿Ha pasado algo ahora este último tiempo ahí en Capilla del Monte? Mira, aquí en Capilla del Monte siempre están sucediendo cosas extrañas que te cuentan, bueno, la cantidad de personas que vienen, porque no solamente los investigadores no son tantos, ¿cierto? Pero sí el turista normal que camina a la montaña, sube el Uritorco, te cuenta muchas de las experiencias, y por ahí experiencias históricas, ¿no? Que muchas veces empiezan, que vienen quizás antes de lo que es la huella del pajarito, ¿eh? Historias de que, por ejemplo, han visto, por ejemplo, a la gente oriunda de aquí, en la época que largaban los animales al campo y los tenían que ir a buscar al medio del campo, y se encontraron con estos seres que se encontraban con las naves. Claro, ellos como no entendían nada, en aquel momento decían, hay un colectivo ahí parado en el campo o arriba de la montaña, ¿cierto? Lo describían de esa manera, ¿no? Claro, la gente se le reía, ¿cómo va a haber un colectivo ahí arriba de la montaña? Pero bueno, ese colectivo estaba un par de días, después ya no estaba más, ¿no? Entonces hay un montón de mitos, como también de cuevas que se encuentran, que la gente no se anima a entrar a la cueva, porque dirá, bueno, habrá un puma, habrá qué sé yo, no sé qué, pero después toman coraje y vuelven al mes ya con linternas preparados, todo, y cuando llegan no encuentran nada, no encuentran ninguna cueva. Entonces hay esos mitos, como también, fíjate qué interesante, te voy a contar una historia muy linda, que esto también sucedió antes de la huella del pajarillo. Acá un oriundo, un amigo, Juan, que estaba con el abuelo de chico, cabalgando por allá, por detrás del Uritorco, y en un momento dado el abuelo le dice, a ver, bájate Juan y anda a aquella roca gigante que está ahí y apóyate ahí. Bueno, el chiquito, no sé, 9, 10 años tenía, se fue, se apoyó en la piedra y se metió hacia adentro. Entonces se quedó un poco asustado porque veía cosas adentro de esa roca y se quiso empezar como a despegar de eso, y era como él decía que era como una especie como de melaza muy, muy, muy densa, que para despegarse era una cosa, pero al final pudo zafar. Pero esa fue una experiencia que tuvo tremenda, como otras personas que han estado también en esas piedras sentados, y de golpe esa piedra no era una piedra, empezaba así como a cristalizarse y ellos empezaron a ver hacia abajo otras realidades, ¿no? Como también otras personas que pierden la noción del tiempo, también, que van caminando por la montaña. A mí me ha pasado, a mi señora le ha pasado también, que por ejemplo, un lugar que nosotros vamos mucho, a terrones nocturnos, yo soy guía ahí para las actividades de terrones nocturnos, que es espectacular. Y en una vez nos pasó algo muy curioso, que íbamos con combis, autos, vehículos, con gente para llevarla a tener la experiencia. Y ¿sabes lo que nos pasó? Nos pasó que no reconocíamos el camino. Un camino que uno lo ha hecho 300 veces, 400 veces, ¿cierto? Y uno miraba, o sea, era todo diferente. Pero vos sabías que ibas por el camino, ¿no? Para tu intuición te decía, no, va bien, ¿viste? Pero vos mirabas y no reconocías nada. Era una cosa muy especial. Bueno, ese tipo de casos pasa mucho aquí en Capilla del Monte. Gente que pierde, o sea, lugares muy conocidos, que cambian su fisonomía y que saben que están en el lugar, pero como en una dimensión paralela, ¿no? Y después vuelve todo a la normalidad. Qué bárbaro. Conozco mucha gente que pierde la noción de tiempo y sin ver ovnis, te digo. Claro. Sí, tremendo. Sí, Ariel, ¿y ese de la piedra es una persona que está viva hoy en Capilla del Monte y te lo cuenta ahí, al relato? Sí, pero son personas que son nacidas y criadas acá, ¿no? Entonces eso se lo cuentan quizá cuando uno lleva te lo cuentan cuando llevas muchos años, digamos, de amistad. Claro. Pero no son de contar así al público, pero bueno, lo cuento yo sin decir apellido, ¿cierto? Porque realmente vale la pena, hay muchas historias muy interesantes
de lugares, mitos, seres, ovnis, incluido, te voy a contar algo muy importante, acá vino una televisión de Buenos Aires a hacer filmaciones, hizo una base ahí en el Cerro Uritorco, y eso podrían hacerlo ustedes también, hacer un directo desde la base del Cerro Uritorco A ver si y a ver encontramos qué alguno. pasa, ¿no? Claro, Claro. y Hacer un mostrarlo en directo primera ahí. persona, ¿sí? Mira si tenemos el contacto antes Sí, que sí, Trump. ahí ¿O eso no? que hablaba de las cuevas y demás, José de Ser se metía a las cuevas esas y mostraba un poco lo que tenían adentro, ¿sí? Sí, 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 muy interesante. Claro, esas sí, esas son cuevas físicas, vamos a decir, que existen en la zona. Por ejemplo, una de las más conocidas, la Cueva del Plata o la Cueva del Ermitaño. Son cuevas que están acá a unos 10 kilómetros metiéndote para adentro de la montaña, como para el Dique de los Alazanes, por aquellas menos en la zona. Claro, Pero sí, él habló mucho de realidades, quizás se dice mucho de José de Ser que por ahí le agregaba más de la cuenta, pero siempre basado sobre una realidad que sucede en la zona, ¿cierto? sí, Así sí. que sí, siempre se agradece a José de ser un pionero, Sí, digamos, de sí. estas cosas. Bueno, acuérdate que José de Ser, uno de sus fans era Orson Welles. Y Claro, Orson Welles es el que hizo grandes, vamos a decir, historietas o libros, documentales y radiofonía que hacían en aquel momento sobre el fenómeno extraterrestre. Entonces él, cuando vio la oportunidad de la huella del pajarillo y lo enviaron a él a hacer la nota, pues bueno, dijo, esto es lo mío, ¿no? claro. Exactamente, Tremendo. sí, 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 sí. Lo habían mandado a cubrir la temporada de Carlos Paz. Ujú. Como este año que no pasa nada en Carlos Paz, le dijeron, bueno, mandate a Capilla del Monte Muy y busca interesante. algo. Y ahí fue un Claro, fenómeno total. imagínate que él debe haber venido también como diciendo, bueno, vamos a ver qué se puede hacer acá, claro, pero se encontró con tantas estas historias que estamos contando Claro, ahora, y después seguramente debe haber visto también en vivo, en directo, algunas de las filmaciones que habrá hecho seguramente tienen que haber sido totalmente verídicas, y, y bueno, se entusiasmó y empezó a hacer un boom de algo que nació de una nota normal, ¿no? exactamente. Bueno, Ariel querido, ojalá que tengamos estas novedades. Ujú, Ojalá tal que cual. hable Donald Trump y confirme de una vez que hay vida ¿Podemos ver algo más? extraterrestre y qué tienen Claro. de cierto. Yo no creo que Sí, parezca como sí, las sí. películas un Dice, extraterrestre ahí al lado de Donald Trump, ¿viste? ¿Por qué no? Pero algo, alguna prueba ahí sí, empírica. acuérdate que ellos no tienen tanta pasión como tenemos nosotros los argentinos, ¿cierto? Para contar las cosas. Pero seguramente él va a hablar como para desclasificar, pedir la desclasificación de mucha de la parte del fenómeno ovni y de muchas otras cosas, ¿cierto? Que se haga realidad y que se muestre. Y él, vos sabés que Trump es una persona que lo que pide al final lo hace, ¿no? Sí, Ujú. El 99% de las veces, así que seguramente vamos a tener novedades. Pero mientras tanto, vamos a tener ese documental en noviembre donde vamos a estar muy atentos a lo que dicen todos los expertos, porque hay muchos almirantes, hay senadores que van a hablar en ese documental hablando sobre la temática OVNI. Así que vamos a estar atentos para esas fechas. bueno, gracias Ariel querido. La gente, ¿cómo te puede encontrar ahí Por favor. en Instagram? En Instagram como Ariel Pro Oficial, ahí van a encontrar todas las actividades que hacemos aquí en Capilla del Monte, todo lo que es el turismo místico y ufológico, astronómico. Así que vengan, que la vamos a pasar bien aquí, que se comuniquen a través del Instagram y después yo ya les pasaré el WhatsApp y todas esas cosas. Perfecto, bueno. Gracias Ariel, Buenísimo. siempre un gustazo hablar Ariel, con vos, ¿eh? Siempre Ariel muy Pro Oficial. interesante. Muy Gracias. bien, gracias a ustedes. Un placer verlo de nuevo, como siempre, Bueno, Nahuel y todas las chicas ahí. Gracias, gracias. Un por gusto. estar Gracias. presente y trabajando siempre por la vida, por la salud, por el espectáculo, por Córdoba y por Argentina. Por supuesto, por supuesto. Gracias, ¿eh? Ahí estaba Ariel Pro.